algo en la cocina de lo que el hombre moderno depende por sobre todo lo demás. Muchos dicen no poder vivir sin él, pero no tienen idea de los 1500 años de traiciones, apuestas audaces, terribles penurias e incluso seducciones que fueron necesarias para tener café en la actualidad. Nuestra historia comienza en las llanuras de África con un elenco bastante inusual, la leyenda del café de Kaldi. Kaldi solía hacer largos recorridos por las llanuras africanas y en una de esas travesías, extenuado, notó que las cabras estaban muy vigorosas y saltaban frenéticamente. Mientras entendía por qué se comportaban así, descubrió que estaban comiendo las bayas de un arbusto. Se acercó, tomó algunas y al probarlas se sentía lleno de energía y actuaba frenéticamente. Luego Kaldi le llevó las bayas a un gran sabio y le contó sobre sus efectos. El sabio las desaprobó y las arrojó al fuego. Pero a medida que se tostaban, despedían un aroma que el sabio encontró muy apetecible. Después las molió y las disolvió en agua, convirtiéndose en la primera taza de café. Hoy el café es el segundo producto más comercializado en el mundo, pero hasta hace 300 años, la única manera de obtenerlo era robándolo. Pero fue cerca del año 500 después de Cristo, cuando los granos de café fueron tostados en Yemen y en Egipto, en lo que hoy conocemos como el primer sorbo. Para el siglo XVI se establecieron las primeras cafeterías en el mundo musulmán, pero los árabes que pensaban que el brebaje tenía poderes místicos, cuidaban celosamente su tesoro y se rehusaban a exportar semillas fértiles al occidente. Como un venerable contrabandeó café a India. Por casi 500 años, los árabes disfrutaron del café, sin que más nadie pudiera. En el siglo XVII, Baba Budán, un venerable indio, peregrinaba a la Meca. Desarrolló un gusto por el café, como casi todos los virtuosos del área, para mejorar sus vivencias religiosas. Una noche oscura, Baba Budán tomó 6 semillas fértiles, las metió en su dhoti y las sacó de la Meca. Su travesía terminó en una emboscada mortal, pero los granos que sacó llegaron hasta India y fueron plantados y cosechados. Hoy, Baba Budán es venerado como un santo indio y por haber sido quien liberó el café. En ese mismo siglo, el café llegó a Europa y se convirtió en un éxito instantáneo. Los holandeses monopolizaron su comercialización, plantándolo en sus colonias. Pero cometieron un error. Le regalaron una planta al rey Luis XIV de Francia. Los granos secos eran comunes en Europa, pero una planta viva era extremadamente rara y valiosa. La travesía épica de un hombre y su planta de café. El café era de suma importancia en el comercio internacional de esa época. Para Luis XIV era una de sus mayores riquezas, lo que demostró con el intrincado invernadero que construyó para albergar a su hermosa planta de café. A pesar de que el rey Luis no mostraba ningún interés en compartir su preciada posesión, otro hombre tenía sus propios planes para el futuro del café en Europa, pero primero debía apoderarse de la planta de café de Luis. Había un oficial de la Armada francesa llamado Gabriel Mathieu de Clieu, que era un soldado ambicioso, por decirlo menos, y decidió que quería competir con los holandeses en el mercado mundial. Si podía obtener una porción, solo un fragmento de aquella planta y llevarla a la colonia francesa de Martinica, entonces se habría ganado la lotería. De Clieu le solicitó al rey un fragmento de la planta real, pero Luis XIV obviamente rehusó esta petición. De Clieu se trepó por la pared, furtivamente a la luz de la luna, entró al invernadero, tomó una fracción de la planta y salió sin ser visto. Esta fue la primera de una serie de vicisitudes letales que pasó de Clieu mientras zarpaba de Francia hacia el Caribe. Pero para de Clieu, su vida era algo secundario, comparada con el bienestar de su preciada planta. De acuerdo a su diario, otro pasajero envidioso de la planta de Clieu intentó comprársela. Luego de que Clieu se rehusó, el villano casi rompe la planta durante la lucha para arrancársela. Durante el viaje, un barco pirata tunecino los atacó e intentó capturar la nave y su valiosa carga. Después de un feroz enfrentamiento con los piratas, el barco de Clieu escapó por muy poco. Ahora él, y aún más importante, la planta, estaban a salvo.
Seguidamente la nave enfrentó una violenta tormenta que estremeció el barco duramente a su paso, amenazando con enviar a la nave, a The Crew y a su planta al fondo del océano. La tormenta pasó, y una vez más, The Crew y su planta sobrevivieron. La nave seguía a flote tranquilamente bajo un sol abrasador. Esta calma, que al principio pareció ser un alivio, demostró ser más siniestra que la amenaza anterior. Pronto, las provisiones de agua se quedaron cortas. Morir de sed es uno de los peores destinos que el hombre puede enfrentar. Pero The Crew estaba dispuesto a correr el riesgo, dándole su ración de agua a la planta de café. Debilitado por la sed y el cansancio, The Crew no lo sabía, pero él y su planta solo necesitaban aguantar unos pocos días más. Su apuesta desesperada dio frutos. La nave arribó a Martinica, donde bajo cuidados constantes, la planta creció y se multiplicó. Durante los siguientes 50 años, el arbusto de The Crew produjo una familia de más de 18 millones de plantas. Hoy la mayoría desconoce estas peligrosas penurias. Simplemente piensan en el café como una forma placentera de iniciar el día. Mientras se nos pasa el día, nos rodeamos de artículos simples que han llegado a nuestras vidas a través de circunstancias dramáticas. Tomemos como ejemplo la taza de café de la mañana. Se han encontrado tazas hechas de cráneos humanos que datan del año 12.700 a.C. Un sujeto como Joe quizás sepa que esos granos vinieron de Brasil, pero no tiene ni idea de todo lo que tomó que llegaran allá. El espía que convirtió a Brasil en el mayor productor de café en el mundo. El gobierno brasilero quería formar parte del mercado del café, pero no tenían plantas, así que en 1727 enviaron al teniente coronel Francisco de Melo Palheta a traer algunas de la Guyana francesa. El teniente coronel Palheta partió raudo a Guyana Francesa. Su misión oficial era resolver las disputas fronterizas, pero su encargo real era volver con una planta de café. Pero en el siglo XVIII, las plantas de café estaban celosamente custodiadas. Las plantaciones literalmente estaban amuralladas. El gobernador sabía que su propiedad era valiosa y que muchos intentarían robarla, así que Palheta decidió centrar su ataque en un objetivo más fácil, que resultó ser Marie Claude, la esposa del gobernador. Palheta era conocido por su legendario encanto y por la manera en la que hechizaba al sexo débil. Y estaba más que dispuesto a emplearlo al servicio de su país. Siendo un caballero, Palheta nunca comentó lo que había sucedido tras bastidores. Lo que sí sabemos es que antes de su regreso a Brasil, Marie Claude le dio un obsequio como muestra de su afecto. Pero el verdadero regalo estaba oculto. Esa semilla creció y se multiplicó, estableciendo a Brasil como el imperio cafetalero más grande del mundo. Para 1800, la otrora escurridiza planta se convirtió en el producto principal de la agricultura suramericana. Y en ese aroma familiar cada mañana en las mesas alrededor del mundo. Hoy es mucho lo que damos por sentado.